Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de distribución bivariada continua con especial énfasis en la parte de las condicionales. Entonces, acá hay algunas preguntas que las voy a simplemente dar las respuestas y vamos a ir directamente a las condicionales. Entonces, tenemos CAX, el consumo de una persona en litros de agua al día y el consumo de calorías en miles al día de una persona. Entonces, tenemos f de x, que es la función de densidad conjunta donde está 1 partido en k, 3x menos y, con x entre 1 y 2, y entre 1 y 3. Y siendo x entonces los litros de agua y la variable y las calorías en miles. Entonces, primero nos preguntan, calcula el valor de k para que esto sea función de densidad. Entonces, el área bajo las curvas va a ser 1, sí o sí, porque es la probabilidad de que x esté entre 1 y 2 y de que y tome un valor 1 y 3, eso es 1. Así que si integramos doble, primero en alguna variable y después en la otra, con sus respectivos límites de x entre 1 y 2, de y entre 1 y 3, integramos esto primero y después la de afuera, igualamos a 1, despejamos y obtenemos que la constante k vale 5. Entonces, acá tendríamos la función entonces de densidad conjunta, donde tenemos 1 partido en k, que k vale 5. Después la pregunta B dice, obtener las distribuciones marginales. Si yo quiero la marginal de x, voy a integrar con respecto a y con sus respectivos límites. Y toma los valores entre 1 y 3. Entonces, integro la función de distribución o la función de densidad conjunta con respecto a y para la marginal de x. Y eso me va a dar 1, 1/5, 6x menos 4. Si para la marginal de y yo tengo que integrar con respecto a x con los límites de x. Entonces, y eso si lo integro me da 1/5 por 9 medios menos y. Después la pregunta C dice, ¿cuánto es el consumo medio de agua y de calorías por día? Entonces tengo que sacar la esperanza marginal del x y la esperanza marginal del y. ¿Cómo saco las marginales? Hago la esperanza de x es igual a la integral de x por la marginal, que es la que sacamos acá. Entonces, x por la marginal. Si yo hago esta integral, procedo, me da 1,6. La esperanza marginal del y, que es la media al final de la variable y, sería entonces la integral con respecto a los límites de y por su respectiva marginal. ¿Bien? Y eso nos da 1,87. Todo esto lo pueden verificar a mano o con algún software también, ningún problema. Entonces, pregunta D, ¿cuál es la probabilidad que una persona esté sobre las medias? Ya. Entonces, sobre las medias vamos a usar las esperanzas que acabamos de sacar, que son 1,6 y 1,87. Sobre las medias sería entonces que x toma un valor superior a 1,6, es decir, que el consumo de agua sea mayor a 1,6 litros y que el consumo calórico sea mayor a 1870 calorías. ¿Bien? Y eso sería entonces la integral doble con respecto a los límites que estamos buscando. Límite superior o inferior según sea el caso. Y tenemos entonces los valores. Sería, entonces, el x quiero que sea mayor a 1,6, es decir, del 1,6 hasta su límite superior, que es 2, porque x tiene valor como máximo 2. Y el y que esté sobre 1,87 sería desde 1,87 hasta el 3. ¿Bien? Y eso integramos en x, integramos en y nos da 0,2680 es la probabilidad que una persona esté sobre las medias. ¿Bien? Después tenemos la pregunta E. Obtener una función de densidad de x dado que y toma un valor determinado. Eso entonces no es más que una condicional. Me están preguntando la probabilidad, estamos en la letra E, obtener una función de densidad de que x dado que y toma un valor. O sea, me están pidiendo una función de densidad condicional. Bien, entonces la condicional. Y una condicional se va a sacar de esta forma. Una condicional de x dado que y toma un valor en particular, va a ser el cociente entre f de x y f de y. Es decir, la función de densidad conjunta, que ya la teníamos, que es 3x menos y partido en 5, ¿cierto? La conjunta, y partido en la marginal de y. Y en la marginal de y, si vemos atrás, es 1 partido en 5, 9 partido en 2 menos y. Bien,
Entonces, de aquí voy a procesar esto un poquito. 3x menos y partido 5 partido n. Acá sería eh, igualando el denominador o resolviendo esta resta, tendríamos 9 menos y. 9 menos sería el 2. Entonces, 2 en 2, 1 por 9, 9, menos, acá hay un 1 en 2, el denominador común es 2, por i sería menos 2i. Y partido en 2, y ese 2 lo voy a multiplicar por ese 5, me queda 10. ¿Bien? Así que esto se resuelve como una fracción, ¿cierto? Y sería entonces 3x, perdón, 3x menos y partido en 5 por el inverso, 10 partido 9 menos 2i. Y eso entonces nos quedaría igual a 6x menos 2i partido en 9 menos 2i. Bien, esa sería la respuesta. Esa es la función condicional, ¿sí? Esta es la función de densidad condicional. Densidad condicional, le podemos poner aquí. Densidad condicional, o sea, me va a servir para calcular las probabilidades de x cuando y toma un valor determinado. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso entonces? Dice, eh, después la pregunta F me va a responder eso. Si una persona consume 1500 calorías al día, ¿qué probabilidad es que consuma como máximo 1,7 litros al día? Entonces, si una persona consume 1500, ¿cierto? Entonces, 1500 calorías, me están pidiendo la densidad condicional de un X, dado que Y vale 1500, cuidado que no es 1500, 1,5, porque si se recuerdan, Y estaba en miles, miles de calorías al día. Así que tenemos de acá, es esto mismo que obtuvimos aquí, y vamos a tener que reemplazar en el valor de Y. Entonces sería 6x menos 2 por 1,5. 6x menos 2 por 1,5 y partido en 9 menos 2 por 1,5. Y eso es igual a 6x menos 3 partido en 6. ¿Bien? Y me están pidiendo la probabilidad que el consumo de agua no supere los 1,7 litros, dado que el I vale 1,5, porque yo sé que esta persona consume 1500 calorías al día. Entonces voy a integrar con respecto a x. Esta función que yo tengo aquí, que es la condicional. ¿Sí? Esta función, ya fíjense que ya le eliminamos el i porque lo reemplazamos. Sabemos que el i toma un valor y ya está dividido, ya está aplicado la condicionalidad, que es la intersección partido en la probabilidad condicional, ¿sí? Que es lo teorema de condicionalidad que ya conocemos. 6x menos 3 partido en 6, entonces integro 6x menos 3 partido en 6 de x. Con respecto a estos valores, 1,7 hasta 2. Bien, y eso sería entonces, si es que esta es la condicional, esto es lo que uso para sacar una probabilidad condicional. Saco la función condicional y uso esa función. Bien. El 6 puede salir como un sexto, integro 1,7 hasta el 2 de 6x menos 3 de x. Entonces, ¿cómo integro eso? Sería, mantengo el un sexto, y me queda 6x cuadrado partido en 2 menos 3x, porque esa es una constante, 3x. Y evalúo entre 1,7 y 2. Bien, 1,6, entonces acá voy a evaluar entonces en 2 y 1,7. Entonces, bueno, primero decir que esto podría ser 3, ¿cierto? Y eso se va. Entonces ahí me queda un 3x cuadrado. Y voy a evaluar, como ya les dije, entonces primero en este y después restando con este. Entonces me va a quedar 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 2. Ahí. Después, ahora menos 1, evalúa en 1,7. Entonces 3 por 1,7 al cuadrado menos, entonces hay un más aquí, más
evaluado en 3 por 1,7. Bien, porque es menos todo esto. Ya, y si obtenemos esto, valor calculadora, nos da 0,405. Esa sería la probabilidad entonces que una persona consuma menos de 1,7 litros si se sabe que consume 1500 calorías al día. Bien. Después, la pregunta G dice, si una persona consume 1500 calorías al día, ¿cuánto se espera que beba de agua al día? ¿Cuánto se espera? Ah, es una esperanza entonces de una condicional. Yo sé que esto está pasando, entonces es un dato adicional. Y ya no toma valores entre 1 y 3, sino que es para los y que valen 1,5. ¿Cuál sería la esperanza del X si es que yo sé que el Y vale 1,5? Bien, esperanza condicional entonces. Eso sería la letra G. Letra G entonces, esperanza condicional. ¿Cómo se saca una esperanza condicional? Esperanza de X, dado que Y toma un valor determinado. ¿Cómo va a sacarse eso? Como la sumatoria de las X por la sumatoria es para el caso discreto. Caso continuo, integral del X por la función de densidad condicional que ya habíamos encontrado. ¿Bien? Así que esto sería, por lo tanto, eh, sería entonces la integral del X por la función que ya habíamos encontrado, X, dado que Y toma el valor 1,5, y acá me falta un de X. Vamos a integrar con respecto a X. Y eso sería entonces la integral desde el 1 hasta el 2, ¿cierto? Del 1 hasta el 2, porque X puede tomar valores entre 1 y 2, ¿cierto? X por 6X menos 3 partido en 6, que es la conjunta, eh, o sea, no conjunta, es la condicional, ¿cierto? De cuánto valía la función marginal del X, pero condicionado a que Y toma el valor 1,5, que lo habíamos obtenido aquí mismo, ¿cierto? Aquí. Nosotros aquí en esta letra obtuvimos ese, esa es la condicional cualquiera, y si es que la condicionamos a esto, obtuvimos ese valor. Bien, así que esto resuelto nos da, entonces vamos ahora a integrar. Podemos sacar el 1/6 primero, 1/6 e integramos. Entonces, 2 y tenemos que resolver esto. Sería 6x cuadrado menos 3x primero, ¿sí? Y eso aún no lo he integrado porque tengo que resolver esto primero. 6x cuadrado menos 3x, el 1/6 sale, y ahora sí esto está listo para integrar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 1/6 de 6x cubo, 6x cubo partido en 3, menos 3x cuadrado partido en 2. Bien, y eso lo voy a evaluar entre 1 y 2. ¿Ya? Y vamos acá, entonces, esto lo podemos cambiar de 6 dividido 3, 2, ¿cierto? Voy a poner todo aquí mejor. Ahí, 2. Entonces, 1/6 por 2 por 2 al cubo, porque voy a evaluar en 2, menos 3 medios por 2 al cuadrado. Y ahora con 1. Menos 2 por 1 al cubo, ¿cierto? 2 por 1 al cubo, y menos menos más 3 medios por 1 al cuadrado. ¿Bien? Y si calculamos todo eso en una calculadora, nos da que es 1,583 litros. Bien, entonces eso es lo que se espera, esa es la media, ¿cierto? De consumo de agua de las personas que consumen 1,5 miles de calorías al día. ¿Bien? Y después tenemos la pregunta H. Determine la probabilidad que alguien consuma más de 1,5 litros de agua al día y menos de 2000 calorías al día. Ay.
consuma más de 1.5, entonces la probabilidad de que X sea mayor a 1,5 y que el Y sea menor a 2000. Bien, entonces de aquí vamos a integrar con respecto al X primero o con respecto al Y primero, como que nosotros queramos. Entonces vamos a fijar acá los límites. Sería, si lo hacemos primero con respecto a dx y después con respecto a dy, entonces vamos a poner los límites así con colorcitos para que no nos enredemos. Primero, el dx va a ser el x, tiene que ser mayor a 1,5, entonces partimos acá, 1,5. Acá quien a mayor o mayor igual para las continuas es lo mismo. Partimos del 1,5 hasta el 2, porque el x tiene límite 2. Y el y tiene que ser menor a 2. Entonces, el y menor a 2 y el y parte desde el 1. ¿Bien? Entonces, por eso yo integro con respecto a esos valores para sacar el área, ¿cierto? De esta región, de esta función que tenemos acá. Entonces, ¿cuál usamos? La función original, ¿cierto? La densidad bivariada o densidad conjunta. ¿Bien? Vamos a partir entonces integrando lo de adentro, ¿sí? Podemos hacerlo por separado o hacerlo al tiro como uno quiera. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a partir, vamos a sacar el 1/5, dejémoslo afuera. Ese 1/5, dejémoslo al tiro afuera. Y tenemos entonces la integral de 1 a 2 y vamos a integrar este 3x menos y. Bien, entonces tenemos 1/5, integral de 1 a 2 de 3x cuadrado. Ese 5 ya salió ahí, 3x cuadrado partido en 2 menos y es una constante para el x, entonces menos x y eso lo vamos a evaluar entre 1,5 y 2 y después vamos a integrar con dy. Bien, entonces vamos a evaluar esto, 1,5 por la integral de 1 a 2 y tenemos que evaluar. Después eso lo vamos a integrar. Entonces, de acá vamos a evaluar esto que está aquí. Vamos a marcarlo ahí y lo vamos a escribir con... Bueno. Entonces, primero en 2. 3 por 2 al cuadrado, que es 4, partido en 2, menos, evalúo en 2, ¿quién? Cuidado con eso, ¿el x o el y? Ah, el x, entonces 2y. Menos, ahora con 1,5. 3 por 1,5 al cuadrado partido en 2 y menos menos es más 1,5y. ¿Sí? Todo eso y después cuando tengamos eso lo vamos a integrar otra vez, pero ahora con respecto a y. Bien, así que estamos acá, 1 partido en 5, integral de 1 a 2, ¿cierto? Y todo esto lo resolvemos y nos va a quedar el 3 por 4 partido en 2 menos 3 por 1,5 cuadrado partido en 2 nos queda 2,625. Y el menos 2i más 1,5i me queda menos 0,5i. Y ahora voy a integrar con respecto a dy. ¿Bien? Ay, quería borrar. Para dejarlo en azul esa parte. Ahí, dy y dy. Ya. Y así estamos. Entonces, ahora vamos a integrar con respecto a dy. Me queda 1/5 por sería 2,625 con respecto a y es una constante, entonces y menos 0,5 y cuadrado partido en 2 y eso lo evaluamos entre 1 y 2. Bien, evaluamos con respecto a 2 y nos queda entonces 1/5, 2,625 por 2 menos 0,5 por 4 porque es y cuadrado, ¿cierto? No me fue ese cuadrado. Ahí. Entonces, acá, cuidado los 4 y las y que no se parezcan, vamos a dejarlo como 2 al cuadrado mejor, partido en 2 menos 2,625 por 1 ahora, y menos menos más, ¿cierto? Que no se nos confunda eso, 0,5 por 1 al cuadrado partido en 2. Bien, todos estos datos a la calculadora, ya es una constante, 0,375. Esa sería entonces la probabilidad
que alguien consuma, ¿cierto? Más de 1,5x y menos de 2000. Y acá, bueno, puse 2000, pero en realidad debía haber puesto 2, ¿cierto? Que es lo que trabajamos. 2, ¿cierto? Ahí, que es lo que hicimos. Y menor a 2000, cuidado con esas trampas, ¿cierto? Menos de 2000 calorías es 2, ¿cierto? Si ponemos 2000, estamos cambiando las unidades. Bien, y para terminar, clave en las condicionales, hablar de independencia. Si es que son condicionales, eh, posiblemente no hay independencia, ¿cierto? Pero de todas formas se puede demostrar. ¿Qué implicaría independencia? Que al X le da lo mismo que pase con el Y, no va a cambiar sus probabilidades, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos demostrar la independencia? Bueno, si hay independencia, muy sencillo, podemos ver que vamos a anotar, si esta es la letra I. Bien, si hay independencia o si las variables son independientes, se cumple que la función de densidad conjunta es igual al producto de las marginales. Entonces, nosotros podríamos demostrar, entonces, si es que fueran independientes, que esto es igual a las marginales. ¿Dónde estaban las marginales? Las teníamos acá en la letra B, que está acá. Estas serían las marginales, entonces, ¿cierto? Cuando habíamos integrado con respecto a la variable contraria. Entonces, si yo multiplico estos dos, me tiene que dar exactamente la función de densidad conjunta. Y ahí podemos demostrar independencia. Entonces, la marginal del x era 1/5 por 6x menos 4. Y la marginal del y es 1/5 por 9 medios menos y. Así que vamos a trabajar con este lado. Tenemos, esto es 6x menos 4 partido en 5 por, acá esto, bueno, ya lo habíamos visto como juntos, ¿cierto? Esto es igual al 2 y después lo multiplico por el 5 es 10. Primero con el 2 sería 9 menos 2y. Y después lo multiplico por el 5. Bien, bueno, esto es, pareciera que no, ¿cierto? Porque son producto de dos binomios, ¿cierto? Entonces, 6 por x, 6x por 9 sería 54x. Después menos 12xy menos 36 más 8y. S por S, ¿cierto? Es S por S, S por S, S por S, S por S. Y partido en 5 por 10, 50. Esto es absolutamente distinto a eso, por lo tanto no son independientes. O sea, sí están relacionados el consumo de calorías con el consumo de agua. Como no son exactamente iguales, no son independientes. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar. Que estén muy bien.